coágulo. Una vez que ha empezado a desarrollarse el coágulo sanguíneo, se extiende generalmente en pocos minutos a la sangre circundante. Es decir, el propio coágulo inicia una retroalimentación positiva para promover más coagulación. Una de las causas más importantes de esto es el hecho de que la acción proteolítica de la trombina le permite actuar sobre otros muchos factores de coagulación sanguínea además del fibrinógeno. Por ejemplo, la trombina tiene un efecto proteolítico directo en la misma protrombina, que tiende a convertirla en más trombina y actúa sobre algunos factores de la coagulación sanguínea responsables de la formación del activador de la protrombina. Estos efectos expuestos en los párrafos siguientes son la aceleración de las acciones de los factores 8, 9, 10, 11 y 12 y la agregación de las plaquetas. Una vez que se ha formado una cantidad crítica de trombina, se crea una retroalimentación positiva que provoca aún más la coagulación sanguínea y se forma más y más trombina. Así continúa creciendo el coágulo hasta que deje de perderse sangre. Inicio de la coagulación, formación del activador de protrombina. Ahora que hemos expuesto el propio proceso de la coagulación, debemos dirigirnos a mecanismos más complejos que inician en primer lugar la coagulación. Estos mecanismos entran en juego mediante 1. Un traumatismo en la pared vascular y tejidos adyacentes. 2. Un traumatismo de la sangre. O 3. Un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno y otros elementos del tejido situados fuera del vaso sanguíneo. En cada caso, esto conduce a la formación del activador de la protrombina, que después convierte la protrombina en trombina y favorece todas las fases siguientes de la coagulación. Se considera que el activador de la protrombina se forma generalmente de dos maneras, aunque en realidad las dos maneras interactúan constantemente entre sí. 1. Mediante la vía extrínseca que empieza con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes. Y 2. Mediante la vía intrínseca que empieza en la propia sangre. En ambas vías, una serie de proteínas plasmáticas diferentes llamadas los factores de coagulación sanguínea desempeñan la función principal. La mayoría de estas proteínas son formas inactivas de enzimas proteolíticas. Cuando se convierten en formas activas, sus acciones enzimáticas causan las sucesivas reacciones en cascada del proceso de coagulación. La mayoría de los factores de coagulación que se presenta en la anterior tabla que habíamos mencionado, vía extrínseca del inicio de la coagulación. La vía extrínseca para iniciar la formación del activador de protrombina empieza con un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre. Esto nos guía por los siguientes pasos. 1. La liberación del factor tisular. El tejido traumatizado libera un complejo de varios factores llamado factor tisular o tromboplastina tisular. Este factor se compone por lo general de fosfolípidos procedentes de la membrana del tejido, más un complejo lipoproteico que funciona principalmente como una enzima proteolítica. 2. Activación del factor 10. Participación del factor 7 y del factor tisular. Este complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos con el factor 7 y en presencia de los iones calcio ejerce una acción enzimática sobre el factor 10 para formar el factor 10 activado, abreviado también como XA. 3. Efecto del factor 10 activado sobre la formación del activador de protrombina. Participación del factor 5. El factor 10
X activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares que son parte de los factores tisulares o con fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas y también con el factor 5 para formar el complejo llamado activador de la protrombina. En unos pocos segundos, en presencia de iones calcio, esto divide protrombina para formar trombina, ¿sí? Y tiene lugar el proceso de coagulación como se explicó anteriormente. Al principio, el factor 5 presente en el complejo activador de la protrombina está inactivo, pero una vez que empieza la coagulación y empieza a formarse la trombina, ¿sí?, activa el factor 5. Esto se vuelve entonces un acelerador fuerte adicional de la activación de la protrombina. Así, el complejo activador de la protrombina final, el factor 10X activado, es la proteasa real que incide sobre la protrombina para formar la trombina. El factor 5 activado acelera mucho esta actividad de proteasa y los fosfolípidos de la plaqueta actúan como un vehículo para acelerar más el proceso. Hay que destacar especialmente el efecto de retroalimentación positiva de la trombina que actúa mediante el factor 5 para acelerar todo el proceso una vez que empiece. Intrínseca de inicio de la coagulación. El segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de protrombina y por tanto para iniciar la coagulación empieza con el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. Después el proceso continúa con la serie de reacciones en cascada que se muestran en esta figura. El traumatismo sanguíneo produce 1. La activación del factor 12 y 2. La liberación de fosfolípidos plaquetarios. El traumatismo sanguíneo o la exposición de la sangre al colágeno de la pared vascular altera dos factores de la coagulación importantes en la sangre, el factor 12 y las plaquetas. Cuando se altera el factor 12 por entrar en contacto con el colágeno o con una superficie humedecible como un cristal, adquiere una configuración molecular nueva que lo convierte en una enzima proteolítica llamada factor 12 activado. Simultáneamente, el trauma sanguíneo daña también las plaquetas debido a la adherencia al colágeno o a una superficie humedecible o por otro tipo de trastorno, y esto libera los fosfolípidos plaquetarios que contenían la lipoproteína llamada factor plaquetario 3, que también participa en las siguientes reacciones de la coagulación. Número 2. Activación del factor 11. El factor 12 activado actúa sobre el factor 11 activándolo, lo que constituye el segundo paso de la vía intrínseca. Esta reacción requiere también cininógeno de alto peso molecular, abreviado como APM, y se acelera con precalicreína. 3. Activación del factor 9 mediante el factor 11 activado. El factor 11 activado actúa después sobre el factor 9 para activarlo. Número 4. Activación del factor 10, función del factor 8. El factor 9 activado junto con el factor 8, los fosfolípidos plaquetarios y el factor plaquetario 3, factor 3 de las plaquetas traumatizadas, activan al factor 10. Está claro que cuando el factor 8 o las plaquetas escaseen, este paso es deficiente. El factor 8 es el que falta en una persona que tiene hemofilia clásica y por esta razón se llama factor antihemofílico. Las plaquetas son el factor de coagulación que falta en la enfermedad hemorrágica llamada trombocitopenia. Número 5. Acción del factor X activado para formar el activador de la protrombina. Función del factor 5.
Este paso en la vía intrínseca es el mismo que el último paso de la vía extrínseca, es decir, el factor 10 activado se combina con el factor 5 y la plaqueta o los fosfolípidos del tejido para formar el complejo llamado activador de la protrombina. El activador de la protrombina inicia a su vez en algunos segundos la división de la protrombina para formar la trombina, poniendo de este modo en funcionamiento el proceso final de la coagulación como se describió anteriormente. Funciones de los iones calcio en las vías intrínsecas y extrínsecas. Excepto en los dos primeros pasos de la vía intrínseca, se necesita iones calcio para la promoción o aceleración de todas las reacciones de la coagulación sanguínea. Por tanto, si no hay iones calcio, no se produce la coagulación sanguínea por ninguna vía. En un organismo vivo, la concentración de iones calcio rara vez se reduce lo suficiente como para afectar significativamente a la cinética de la coagulación sanguínea, pero cuando se extrae sangre a una persona puede evitarse su coagulación reduciendo la concentración de iones calcio por debajo de un nivel umbral de coagulación o mediante la desionización de calcio haciéndolo reaccionar con sustancias como el ion citrato o precipitando el calcio con sustancias como ion oxalato. Interacción entre las vías extrínseca e intrínseca. Resumen del inicio de la coagulación sanguínea. Está claro por los esquemas del sistema intrínseco y extrínseco que después de la rotura de los vasos sanguíneos, la coagulación se produce a través de las dos vías de manera simultánea. El factor tisular inicia la vía extrínseca, mientras que el contacto del factor 12 y de las plaquetas con el colágeno de la pared vascular inicia la vía intrínseca. Una diferencia especialmente importante entre las vías extrínseca e intrínseca es que la vía extrínseca puede ser de naturaleza explosiva. Una vez iniciada, su velocidad hasta la formación del coágulo está limitada solo por la cantidad del factor tisular liberado por los tejidos traumatizados y por la cantidad del factor 10, del factor 7 y del factor 5 presentes en la sangre. En un traumatismo tisular grave, la coagulación puede tener lugar en un mínimo de 15 segundos. La vía intrínseca es mucho más lenta en su proceder y necesita generalmente 1 a 6 minutos para llevar a cabo la coagulación. Prevención de la coagulación sanguínea en el sistema vascular normal, anticoagulantes intravasculares, factores de la superficie endotelial. Probablemente los factores más importantes para evitar la coagulación en el sistema vascular son 1. La lisura de la superficie celular endotelial que evita la activación por contacto del sistema de coagulación intrínseco. 2. Una capa de glucocálix en el endotelio. El glucocálix es un mucopolisacárido absorbido en las superficies de las células endoteliales que repelen los factores de coagulación y las plaquetas y así impide la activación de la coagulación. Y 3. Una proteína unida a la membrana endotelial denominada la trombomodulina que se une a la trombina. No solo la unión de la trombina a la trombomodulina retrasa el proceso de coagulación al retirar la trombina, sino que el complejo trombomodulina-trombina activa además una proteína plasmática, la proteína C, que actúa como un anticoagulante al inactivar a los factores 5 y 8 activados. Cuando se daña la pared endotelial, se pierde la lisura y su capa de glucocálix trombomodulina, lo que activa el factor 12 y las plaquetas y desencadena así lo que va a ser la vía intrínseca de la coagulación. Si el factor 12 y las plaquetas entran en contacto con el colágeno subendotelial, la activación es incluso más poderosa.